Aunque oficialmente la contienda finaliza en 1939, 2 años antes Franco ya se había impuesto en el frente del norte. El ejército vasco, tras la entrada de los franquistas en Bilbao, se repliega sobre Cantabria. Para la mayoría de los dirigentes del PNV, una vez roto el cinturón de hierro, la guerra ya no tiene sentido alguno. Es preciso encontrar alguna fórmula que permita a los batallones nacionalistas deponer las armas y organizar una evacuación ordenada. En este sentido, el líder PNVista Juan de Ajuriaguerra participa en unas negociaciones secretas con oficiales italianos. Como consecuencia de estos encuentros, el 25 de agosto de 1937, los batallones nacionalistas del ejército vasco se entregan en Laredo y Santoña a las tropas de Mussolini, con la esperanza de recibir mejor trato que entregándose a las tropas de Franco. El pacto de Santoña, en realidad, llevado adelante por el partido con los italianos, no tenía más objeto que defender, garantizar en lo que era posible la vida de los miembros del ejército vasco que se rendían y de los hombres políticos vascos que también se rendían en aquella situación. Y esto quizás sea explicación de que el número de ejecutados del ejército no fuera tan grande como en un principio se temió, empezando por el EBB, que excepto Félix Margui no hubo ninguna otra muerte, o el Udo Austria, que no hubo más que el de Azcue. El acuerdo entre nacionalistas e italianos fue duramente criticado por el resto de los partidos que formaban el Frente Norte. Era otro síntoma de división entre las fuerzas leales a la República. Comunistas, socialistas y anarquistas interpretaron el Pacto de Santoña como una rendición que buscaba un trato de favor para los batallones nacionalistas. Y eso fue un golpe para toda la guerra en el norte, porque dejó de hecho a los asturianos aislados y creó un ambiente que en ese momento se superó porque el señor Irujo siguió siendo ministro del gobierno de la República, porque José Antonio Aguirre vino a la zona republicana, pero en el fondo en ese momento el gobierno vasco hizo una paz separada y dejó en el aire al resto de los defensores de la República. Las acusaciones de deslealtad entre las fuerzas republicanas reabrían las heridas latentes durante la Segunda República. La falta de entendimiento entre los gobiernos de Madrid y Bilbao llevó a los responsables del ejército vasco a tomar decisiones sin contar con el resto de España. Los nacionalistas se habían sentido abandonados sin armas ni logística para hacer frente a las tropas de Franco, al tiempo que socialistas y comunistas miraban con recelo la actitud del PNV de mantener bajo su mando a los batallones de Gudaris. La rendición del ejército vasco en Santoña no fue la única decisión controvertida en este final de la guerra en el Frente del Norte. El 13 de junio del 37, las fuerzas franquistas rodean el cinturón de hierro de Bilbao y comienza la ofensiva final. Hacia la medianoche de ese mismo día, mientras las tropas de Mola tomaban los montes Pagasarri y Archanda, en el centro de Bilbao, a pocos metros del Hotel Carlton, sede oficial del gobierno vasco, se lleva a cabo una reunión donde se decide el futuro inmediato de Bilbao. Allí fuimos convocados todos los partidos y organizaciones que estaban dentro de la guerra. Estaba el Partido Socialista, los comunistas, los anarquistas, los sindicatos, en fin, todas las fuerzas. Allí se presentó el problema, dada la situación en que nos encontramos, ya había llegado a Archanda, y al Pagasarri por otro lado. ¿Qué postura cabe adoptar? El problema era muy grave. De primeras hablaron algunos, principalmente la CNT, anarquistas, Partido Comunista,
un poco más, luego después un poco más suave el Partido Socialista, sosteniendo que había que luchar hasta el último momento, que había que dar órdenes de que no se sucumbiera, de que no se rindiera nadie y que la lucha continuara dentro de Bilbao, calle por calle, edificio por edificio. Los nacionalistas son partidarios de no utilizar la táctica de tierra quemada. Llega el momento de tomar decisiones vitales y la industria siderúrgica de la margen del Nervión se pone sobre la mesa. ¿Destruirla o no? Yo recuerdo que dije, además, el hecho de que destruyéramos eso, poco le iba a importar a Franco, porque tenía la colaboración incondicional de Italia y de Alemania, con una potencialidad industrial fantástica. No iba a servir para nada positivo, sino únicamente para dejar arruinadas a las familias que quedaban en el terreno. Y la verdad es que prosperó esta postura. Esta decisión tendrá gran importancia en el futuro inmediato del País Vasco. Cuando las fuerzas nacionalistas toman el control de Vizcaya, vuelven a poner en marcha toda la infraestructura industrial. Para junio de 1938, cuando aún falta un año para el final de la Guerra Civil, la producción del sector siderometalúrgico se sitúa a los niveles anteriores a la guerra. A pesar de los más de 50.000 muertos, 20.000 presos y casi 200.000 exiliados que dejó la guerra en el País Vasco, el conflicto no resultó tan destructivo en términos económicos. Tan solo se había acabado con una pequeña parte de la capacidad productiva del país. La decisión de no destruir la industria pesada de la margen izquierda es un factor decisivo para que el bando contrario a la República se refuerce. Pero la auténtica razón que llevó a los nacionalistas a mantener firmemente la opción de no destruir esa industria estaba a muchos kilómetros de allí y no era otra que la presión exterior. Estos dos hombres, Eisenhower y Churchill, simbolizan la esperanza de los nacionalistas para derrocar a Franco, con la mirada puesta en el futuro comportamiento de las potencias aliadas que estos lideran. El peso de la guerra, con más de 500.000 de muertos, parecía suficiente para que las dos grandes potencias iniciasen una operación contra Franco. Los nacionalistas estaban dispuestos a explotar esta vía aunque esperasen los resultados a largo plazo.